Preguntamos por qué ocurre que la Argentina apoya a regímenes que están muy cuestionados por violaciones a los derechos humanos. Y hay dos ideas. Siempre contamos la anécdota, ¿no? Para el juez Bonadío, la idea era que le habían dicho a Cristina Fernández, en la época de Chávez y de Castro, que ella iba a ser la nueva líder de este eje, que se iba a apoyar en Cuba, en Nicaragua, en Irán, en Rusia, una líder anticapitalista. Hay otros que piensan que en verdad hay todo un sistema vinculado con la criminalidad y el crimen organizado donde se aceptan determinados delitos y que sustentan parte de esas autocracias a todo nivel. ¿Qué hace la justicia hoy? Y esto por fuentes judiciales, es información exclusiva, sobre el tema de los tripulantes. La justicia tiene una hipótesis que la está motorizando, por supuesto con ayuda de agencias norteamericanas. En Estados Unidos están investigando una situación distinta, que es el posible lavado de dinero de varias de las organizaciones vinculadas con este avión que es, pero también iraní. En la Argentina se investiga directamente si los tripulantes tienen vinculación con Hezbollah. Ustedes saben que el avión estuvo del 13 al 16 de mayo en Ciudad del Este, Paraguay, donde se cree que hay muchas células terroristas de esa organización, que es el brazo ejecutor de parte del terrorismo internacional. Bueno, la Argentina todavía no tiene los elementos, sin embargo, día a día se van sumando pruebas. Es cierto que de los 19 tripulantes hay 12 que, según el juez, deberían volver a sus lugares porque no encontraron elementos para sostenerlo. Por ahora, la sospecha implica esta hipótesis de trabajo, si son o no parte de Hezbollah. Esta es la hipótesis de trabajo. Y lo que está ocurriendo es una suerte de sujeción que no puede durar de manera ad eternum, digamos, no puede estar por siempre la sujeción de estas personas en la Argentina hasta no tener las pruebas. El avión pasa lo mismo. Sin embargo, mientras los jueces o el juez y la fiscal siga avanzando con el marco probatorio, pueden permanecer en la Argentina. Estados Unidos pide que el avión vaya para ese país. Es un trámite que también se está tratando por separado, pero puede terminar ocurriendo. ¿Qué podemos decir sobre el avión en términos del terrorismo o de la conexión con el terrorismo internacional, Elisa? Bueno, los vínculos de Irán y Venezuela son cada vez más claros. Esto es algo que venimos denunciando hace muchísimo tiempo. No quiero dejar de mencionar que justamente la que creemos que va a representar a Venezuela mañana en esta reunión de la CELAC es Estela Lugo, quien propició estos vínculos, específicamente además el acuerdo entre Venezuela y la aerolínea Maham Air, que es la aerolínea iraní que está sancionada y que es la actual embajadora reconocida por el gobierno argentino de Venezuela. Pero este avión lo que nos viene a demostrar es que Venezuela ha sido la puerta de entrada de regímenes autoritarios, de grupos terroristas a la región, y que defender a las víctimas de las violaciones de derechos humanos, pero además denunciar lo que ocurre en Venezuela no es algo que ocupa nada más a los venezolanos o que se hace por los venezolanos, se hace absolutamente por todos. Hoy está Argentina en el centro, en el ojo de la tormenta justamente por este avión. Lo mismo está sucediendo en Chile, en donde cesaron los vuelos entre Venezuela y Chile de la aerolínea Conviasa. Está sucediendo en Paraguay. Uruguay pudo levantar las alertas con suficiente anticipación y sabemos además lo que implica esto para Estados Unidos. Sí, exactamente sobre ese tema quería consultarte, Elisa. Hoy hay una hipótesis o hay una serie de hipótesis sobre si fue connivencia, si fue negligencia o si directamente fue aceptación del gobierno argentino que entre el avión a la República. ¿Qué pruebas hay para empezar a constatar cuál de todas estas, lo que estamos barajando, si el gobierno aceptó, dio el ok, o bien fue simplemente incompetente en sus funciones? Porque es una respuesta que necesitamos, ¿no? Si es que hubo una conexión con Irán y Venezuela para permitir la entrada, más allá de la falta de capacidad del Estado argentino. Sí, yo creo que esto es algo que por supuesto está investigando la justicia y que es un punto fundamental. Además, la justicia tiene una gran deuda con Argentina en relación a los grupos islámicos, a los extremos y al terrorismo, volviendo al atentado AMI, al atentado a la embajada. Yo creo que hay una mezcla de ambas cosas. No me atrevo a profundizar porque creo que pertenece a la justicia, pero creo que hay una mezcla en donde se pudieron aprovechar justamente de esa negligencia. Y hay unas diferencias conceptuales, se lo decimos a la gente. Las fuerzas Quds para Argentina, dentro de la Guardia Revolucionaria iraní, no son grupos terroristas.
Es decir, son grupos dentro de la rama islámica. Para Estados Unidos son grupos terroristas. En Estados Unidos siguen la pista del dinero. Por eso creen que hay dos empresas que tenían sede allá, que es la que están lavando parte del dinero en negro. Lo que investiga la justicia acá, ya te doy, Carlos, sí, es justamente si el transporte de mercadería que finalmente fue retirado por la automotriz acá no es una pantalla para otro tipo de delitos. Por ahora no tienen las pruebas. ¿Por qué se demora tanto la Argentina? El concepto es este de fuentes judiciales. Es, una vez que vos caratulás la actividad terrorista de cualquiera de estas personas, tienen un mote de por vida. Entonces tienen que ser muy cautelosos hasta tener todos los elementos. Un dato de color. Todos se allanaron a abrir sus celulares dando las contraseñas. Este es un dato interesante porque nadie se negó, ninguno, ni siquiera el piloto, a dar sus contraseñas. El haberse allanado a esa operatoria implica cierta buena voluntad. Nada de eso es concluyente, pero estamos dando elementos que podemos ir contando de la causa judicial. Carlos. No, le quería preguntar a Diego acerca de la actitud del embajador argentino en Venezuela, que habló de que se estaba secuestrando, que la justicia estaba secuestrando el avión. Primero preguntarte, Diego, si es la tarea de un embajador opinar tan libremente en vez de defender los intereses que uno piensa que tendría que ser la tarea principal, a vos que tenés tanta experiencia en esto de la diplomacia. Formalmente el embajador es el embajador argentino, pero sustancialmente es un militante chavista que utiliza el mismo lenguaje de los máximos dirigentes, Diosdado Cabello, el propio presidente, otros diputados, utiliza el propio lenguaje venezolano al caracterizar como secuestro, sí. Indica que es el Estado argentino el que está cometiendo un delito. Esto es inaceptable. Este embajador ya tendría que haber sido convocado a la República y cesanteado en forma inmediata. Es inadmisible, no hay forma de darle una interpretación democrática. Pero yo quería agregar un elemento, porque en la Argentina pasaron cosas muy graves. Recordamos ahora hace pocos días el atentado contra Salman Rushdie, claro, con una fatua hecha por los libros Los Versos Satánicos. Fatua es una condena a muerte, hecha por un tribunal religioso presidido por el Ayatollah Khomeini en su oportunidad. Bueno, el fiscal Nisman tuvo una fatua en el año 2014 y él hizo un informe detallado demostrando toda la conexión terrorista iraní, Venezuela y otras capitales de la región, y ya estaba todo esto, es decir, además de los dos atentados, es decir, nosotros no es que nos pasa esto de casualidad, pero hay hechos muy graves y que demuestran que esto hay que investigarlo con mucho cuidado. Totalmente, permitimos una nota al pie. Porque Hezbollah se sabe que estuvo vinculado con los atentados del 92 de la Embajada y del 94 de la AMIA. Lo dicen sentencias judiciales. Exactamente. Y te voy a contar un dato. En su momento Esteban Ibar Pérez Corradi, ¿te acordás? El autor intelectual del triple crimen de Forza, de Vini y de Ferrón, estuvo conectado con una persona vinculada con Hezbollah. Me lo contó en una entrevista. Pero además, recordá que él se fue con un documento argentino y en esa causa estuvo investigado el ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Oscar Parrilli. Es decir, que cuando vos empezás a analizar los distintos momentos de la Argentina en esos términos, ves relaciones muy complejas. Es cierto que la justicia tiene que encontrar todo como para tener una determinación, pero también hay que señalar que los antecedentes son muy negativos. El caso de Nisman, concretamente, cuya muerte, de acuerdo a la justicia, fue un asesinato, es un indicativo de lo que pudo haber pasado ahí. Carlos. No, estaba pensando además que el hecho de poner secuestrar entre comillas como algo... la justicia secuestra como parte de prueba algunos elementos, es decir, hay un accidente y hay un auto involucrado, se secuestra el auto para hacer una pericia. El hecho de poner la palabra secuestrar en este país, además donde tiene tanto significado, como algo polémico, me parece que le agrega todavía más, me dirás vos, Diego, pero... No, sin lugar a dudas, yo creo que esto en cualquier régimen, no hablemos del gobierno argentino, en cualquier país, un embajador que hace una cosa así, es convocado al país inmediatamente y cesanteado. Tenemos una foto ahí, ¿no? Del embajador con Maduro para que la veas y la analices. A ver, Diego, ¿qué te parece? Mientras te cuento, ahora vamos a ver la foto, que la palabra técnica por lo cual están los 19 tripulantes aquí se llama sujeción. Sujeción, es una suerte de retención en el marco de una investigación judicial. Y la investigación es esta, ¿no? La hipótesis de la justicia es saber si pertenecen o están trabajando para Hezbollah o no. Pero bueno,